Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos ya a esta hora en la tarde, ya bastante calurosa. Quizás algunos de ustedes no conocen a Wenceslao, el ingeniero comercial, magíster en economía, psicólogo también, tiene un máster en psicología social aplicada y doctorado en psicología económica, ¿ya? Él es parte del programa que tenemos en la universidad, ya del magíster en psicología positiva, y él, uno de los temas que profundiza y que él ha investigado durante mucho tiempo y tiene colaboración con centros alrededor del mundo es el sentido y el propósito en el trabajo. Entonces quisimos poder invitarlos también para que puedan conocer más del trabajo de Wenceslao, los últimos hallazgos, porque ha realizado algunas investigaciones que han sido publicadas recientemente. Y además, si les interesa conocer más sobre el programa, ya de Magíster de Psicología Positiva Aplicada, y tenemos un área en el tema de organizaciones, ahí también los vamos a invitar a un encuentro en el mes de enero. Ya, así que sin más preámbulo, Wenceslao, gracias por acompañarnos hoy día. Bienvenidos y cualquier cosa que necesites voy a estar acá conectada también para apoyarte. Ya, pues, muchas gracias, Paulina, por la invitación, gracias por la presentación. Eh, ¿Tú me escuchas? Pues saber si el resto me escuchará. Súper bien, sí, muy Ah, bien y ya, veo también la presentación. ok, súper. Eh, bueno, esta es una petición que es obviamente voluntaria si la quieren hacer, pero eh, lo que yo hago en general es bien participativo, o sea, si pueden prender sus cámaras mucho mejor, si tienen inconveniente no hay problema, lo único es que yo tengo la capacidad de concentrarme en una sola cosa y no tengo la capacidad de hacer la clase y ir viendo el chat. Solo eso. Entonces, quería, bueno, mencionarle que yo le voy a hablar algo en este espacio que queda, porque en realidad uno podría estar hablando años de este tema. De hecho, yo creo que en este tema en particular, le decía a la Paulina, con la gente con que trabajo, llevamos más de 10 años en este tópico y es un tópico apasionante eh, que ojalá les guste, a mí por lo menos me fascina. Y lo que les voy a mostrar es una versión de lo que es sentido y propósito desde una óptica bien específica, que es desde la óptica de la ciencia de la felicidad. Porque el sentido, el propósito se han investigado durante décadas, pero lo que es bien nuevo es cómo investigarlo desde la ciencia de la felicidad y el bienestar. Ese es el marco del cual yo me voy a parar. Y interrúmpanme cuando quieran, ¿eh? Solamente abran el micrófono y me dicen. Y como les voy a hablar desde el marco de la ciencia de la felicidad, pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve súper bien, ¿Sí? Wenceslao. Ah, ya. Como voy a hablarles desde el marco de la ciencia de la felicidad, quería partir hablándoles cosas muy relevantes que han ido pasando en la ciencia de la felicidad para después pasar a hablar específicamente de propósito y de sentido. No sé si ubican una organización, eh, bueno, para los que estén en Chile probablemente más, les va a sonar más, para los que están afuera no necesariamente, que se llama Acción Empresa, que es una organización que es bien grande, acumula más o menos el 15% del Producto Interno Bruto de Chile, por lo que me decían. Y ellos organizan sus eventos anuales, que son bien potentes, y este año decidieron llamarle hebras comunes para que de alguna manera nos ayudaran a pensar en cómo poder tejer o tener un tejido social más fuerte de lo que tenemos. Y en parte se debe a que en Chile nosotros tenemos diversos problemas en términos de lo que es el capital social, la confianza y otros factores que ayudan a que los países progresen y que las personas tengan felicidad y tengan bienestar. Entonces, en ese contexto, eh, tuve la suerte de que me invitaron a exponer junto a Richard Lyer. Richard Lyer está a la izquierda de su pantalla y yo siempre cuento que hay dos personas que son las que más admiro académicamente y uno de ellos es Richard. Richard
un economista de estos que uno tiende a llamar economistas duros. De hecho, cuando yo estudiaba economía en la Católica, estudiábamos con su libro que se llama el Layer y Walters, que era un libro muy famoso en esa época de microeconomía. Él es conocido desde un principio como un economista, un labor economist, un economista laboral, pero que con el transcurso de los años fue mudando, yo diría, complementando lo que hacía, y hoy día básicamente está dedicado a estudiar la felicidad y el bienestar. Dirige el Center for Economic Performance en el London School of Economics, que es uno de los, yo diría, universidades más prestigiosas del mundo, al menos con los criterios con que medimos prestigio. Fundó Action for Happiness, que es yo diría, el organismo a nivel mundial más relevante en la promoción de la felicidad y el bienestar. Bueno, y tuve la suerte de poder compartir con él una conversación maravillosa que está en YouTube. Ustedes ponen Layer, una Anue y les va a aparecer, porque duró como una hora, pero la gente de Acción Empresa la editó, quedó muy buena. Está hablada en español, pero con subtítulos. Eh, y dice cosas tremendamente potentes. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver la pantalla ahí, pero él piensa que el bienestar y la felicidad es la mejor medida para cuando nosotros evaluemos progreso de las sociedades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en cuál es la medida más tradicional de progreso, vamos a encontrar que en general los países, sobre todo en Occidente, lo que más miran es el crecimiento económico o el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Y él hace muchos años que está haciendo este llamado a que cambiemos esas métricas por métricas que sean más representativas del bienestar de la sociedad. ¿Qué otra cosa ha logrado Richard Layard? Y les estoy contando todo esto porque es tremendamente importante saber cómo ha evolucionado la ciencia de la felicidad y el bienestar. Por ejemplo, él es miembro de la Casa de los Lores, de House of Lords en Inglaterra, y con sus conocimientos, con sus influencias, ha logrado aumentar tremendamente la importancia que se le da a la salud mental en Reino Unido, algo que nosotros estamos súper lejos de lograr, que ojalá podamos tomar esos ejemplos. Pero lo más relevante, al menos para mí, es que después de que tuvimos esa conversación que se proyectó en el encuentro de acción empresa, aparecieron lo que se conoce como los nominados a los premios Nobel en economía. Y algo que era impensado hace 10 años, fíjense quiénes están ahí. Por ejemplo, está directamente Richard Layard. Entonces, que en economía aparezca como un posible ganador de un premio Nobel en economía es tremendamente impactante, además por la influencia que puede tener en el avance de la disciplina, pero además en términos de un reconocimiento a lo que significa estudiar la felicidad y el bienestar. Solo por darles otro ejemplo, a la izquierda está Richard Esterling, que es conocido por la paradoja de Sterling, y él revolucionó la economía cuando logró mostrar que la felicidad y los ingresos, o el Producto Interno Bruto, están bien correlacionados en el corto plazo, pero en el mediano y en el largo plazo esa correlación desaparece. Y por lo tanto es un motivo más para pensar en que si bien los ingresos son tremendamente importantes, sobre todo cuando estamos recién en los niveles iniciales, por ejemplo, cuando los países son muy pobres, el ingreso te genera la diferencia entre la vida y la muerte. Pero cuando ya pasa tiempo y vas evolucionando, más ingresos cada vez tiene una utilidad marginal cada vez más decreciente. Entonces, Layard es parte de esto que se les conoce como estos nominados a los premios Nobel en Economía. Pero además, y que es súper relevante para nosotros, para el programa, por ejemplo, además fue uno de los gestores de que se lanzara este año, hace no más de 2 o 3 meses, el World Wellbeing Movement, el Movimiento Mundial por el Bienestar y la Felicidad. Y, y qué es lo que él cuenta que tiene dos grandes objetivos este movimiento. Uno, cambiar las métricas de progreso, lo que les estaba mencionando recién. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una académica muy distinguida que se llama Carol Graham,
y que ella directamente dice que debiéramos medir progreso y que la variable más importante debiera ser la esperanza. Entonces, imagínense el cambio en lo que significa en lo que estamos hablando. Pero bueno, este World Wellbeing Movement tiene esa motivación principal, o sea, primera, que es cambiar las métricas de progreso por métricas que tengan que ver con la felicidad y el bienestar. Y segundo, que seamos todos parte de la construcción de un mundo mejor, pero fundamentalmente ellos están convencidos de que el cambio tiene que venir desde la empresa. Y por eso no solo hay académicos, líderes espirituales, líderes políticos, sino que hay hombres y mujeres de negocios muy reconocidos en este movimiento. Y de ahí la importancia. Yo trabajo, por ejemplo, en una escuela de negocios. Entonces, plantear ya que el cambio para un mundo mejor no puede venir sin pasar por la empresa también es muy relevante. Y este es un artículo publicado en La Tercera, en un medio chileno, pero se publicó en casi todos los medios del mundo, donde mostraban a estos nominados a los premios Nobel en Economía. Eran 9, falta una cara, pero ahí, bueno, de nuevo está Layard, pero otra cosa interesante es que habían 3 grupos: uno que es de los macroeconomistas tradicionales, otro de los economistas de la felicidad y otro de economistas que se han dedicado a estudiar el altruismo y el comportamiento prosocial. Entonces, imagínense además la revolución que significa eso, cuando la economía tradicional, la psicología tradicional tiende a pensar o ha tendido a pensar por décadas que los seres humanos somos y nacemos egoístas o incluso intrínsecamente egoístas. Llegar a pensar en cambiar ese paradigma tiene tremendas implicancias para cómo construimos sociedad. Bueno, Layard, aparte, fue uno de los gestores que logró que en el Reino Unido hace más de 10 años se mida la felicidad y el bienestar. Y una de las dimensiones que usan en el Reino Unido está relacionada con propósito y con sentido de vida. Ahí yo les puse una flechita, no sé si lo alcanzan a ver, pero les preguntan a los británicos hasta qué punto creen que eh, su vida es una vida que, voy a usar una frase muy chilena, como que vale la pena. Y el sentido de vida, el propósito, están tremendamente relacionados a esa dimensión, que es hasta qué punto creo que mi vida va más allá de mi propia vida e involucra a otros y yo puedo generar un cambio positivo en otros y otras. Acuérdense, interrúmpanme cuando ustedes quieran o si la Paulina no se alcanza a ver alguna pregunta en el chat, la resolvemos. Eh, Tengo 3 objetivos, básicamente. Uno es que podamos conversar sobre qué es el propósito y qué es el sentido. Otro es por qué importa. Y otro, que yo creo que para mí por lo menos es hoy día el más relevante, es descubrir cómo encontrar propósito, cómo encontrar sentido en la vida y en el trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si uno mira los datos, tenemos décadas de investigación que muestran que el propósito y el sentido es tremendamente positivo. Eh, pero en donde estamos fallando todavía es en poder encontrar herramientas para poder generar propósito y sentido. O sea, en el fondo, cómo llevar la ciencia, cómo poder llevar la academia a la práctica. Entonces, como les decía, yo esto lo estoy viendo desde la óptica de la ciencia de la felicidad, porque el propósito y el sentido están estrechamente relacionados a la felicidad. Uno podría decir que uno determina otro, pero algunos modelos de felicidad plantean que básicamente uno es parte del otro. Y yo adscribo a ese, a que el sentido y el propósito son parte de la felicidad, están inseparablemente conectados. Entonces, si están inseparablemente conectados, uno se puede preguntar, y es súper válido, ¿por qué importa la felicidad? Eh, Esta es una charla del máster en psicología positiva aplicada, y es una versión bien particular mía, no necesariamente tienen que adscribirla a todos, pero yo estoy convencido que la ciencia o la psicología positiva es la psicología del bienestar, la felicidad y el óptimo funcionamiento humano. Entonces, ¿por qué importa la felicidad?
básicamente, lo que hoy día nosotros tenemos es lo que se conoce como la nueva ciencia de la felicidad. Y nueva, ¿por qué? Porque ya no solamente se la dejamos a los filósofos. Si ustedes retroceden décadas, siglos para atrás, van a ver que básicamente de felicidad hablaban fundamentalmente los filósofos. Pero hoy día, y ahí les tengo algunas caras, hay, por ejemplo, grandes economistas, premios Nobel en economía, como a la izquierda arriba Joseph Stiglitz o Amartya Sen, o al medio en Estocolmo recibiendo Daniel Kahneman, el premio Nobel en economía. Es la segunda persona que yo, o sea, de estas dos personas que yo más admiro, le decía él es otro, es un psicólogo que se ganó el premio Nobel de Economía. Pero hay grandes psicólogas también trabajando en esto, como Sonia Lubomirsky, Carol Reef, Barbara Fredrickson. Hay disciplinas desde las leyes, la antropología, las neurociencias, que al final nos han llegado o nos han llevado a la conclusión de que la felicidad nos hace bien a todos. En promedio, las personas más felices son personas que viven más y mejores años de vida, que construyen mejores relaciones, que son más cooperativas. En términos muy breves, que también fue una revolución en salud, en promedio, las personas más felices son personas que tienen sistemas cardiovasculares, inmunológicos, endocrinos, más robustos. ¿Y por qué resalto tanto en promedio? Porque en general en las ciencias sociales nosotros tendemos a estudiar las cosas, no todo, pero la mayoría en torno al promedio. Entonces, alguien me podría decir, podría asustarse, podría decir, ah, eso significa que las personas que no son felices se van a morir antes. No, no necesariamente, porque pueden compensarlo con otras cosas. Esto es en promedio. En promedio, las personas más felices luchan más fuertemente contra la pobreza, por disminuir las desigualdades, cuidan más el medio ambiente en términos de su actitud, de su comportamiento, de su identificación. En términos laborales, yo les diría que los hallazgos en el ámbito del trabajo y del medio ambiente son los más nuevos, pero en términos concretos en el trabajo, este es un estudio que nos publicó el Mercurio el año 2016 en la portada de Economía y Negocios, creo que era en ese momento. eh, no voy a entrar en detalle en los números, pero todas las variables que uno mira con respecto al desempeño en el trabajo, todas eran más altas para las personas más felices. O sea, por ejemplo, si uno mira la productividad holísticamente, no solo como cuántos neumáticos produce y cuánto te pago, sino que en términos de confianza, de ciudadanía organizacional, de intenciones de renuncia, de percepción de que voy a perder el empleo, de involucramiento, de burnout, cuando el estrés uno lo lleva al límite, todas esas variables mejoran para las personas más felices. Por lo tanto, cuando uno mira estos datos, no solamente es bueno para las empresas trabajar la felicidad porque ayudamos a que las personas tengan mejores vidas, sino que además entra a ser un buen negocio. Pero estamos hablando de las ventajas de la felicidad. Una de las preguntas más relevantes también es, ¿qué es la felicidad? Y cuando hablamos de felicidad, no hay una única definición, sino que nosotros preferimos hablar de modelos, de visiones, de caminos distintos. Entonces, como les decía, a mí me gusta como que sea en la medida de lo posible participativo. Si yo les preguntara a ustedes en una palabra, que me dijeran qué es lo que es la felicidad, una, dos o tres, si en realidad me refiero a que sea algo corto, ¿alguien se anima a decirme, por ejemplo, qué es la felicidad para ustedes? Sí, ¿Alguien se... Daniel levantó la mano, así que ahí Daniel puede activar tu micrófono, te Perfecto. escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, súper. Ok, bueno, este tema es bastante interesante y yo también he venido explorándolo un poco, sobre todo por el tema de, hay una correlación muy directa entre la felicidad personal y la felicidad que podemos tener en el trabajo. Bien. Y como bien usted lo dice, es un tema de propósito de vida, ¿verdad? Y más bien mi comentario y pregunta iba por ese lado. La felicidad obviamente es como una satisfacción interna que nace por el lograr un bienestar del ser, ¿verdad? Y en distintos países y culturas han
le han dado una forma a la felicidad de creencias, de que en unos países es tener cosas, en otros países puede ser que la felicidad sea un desarrollo familiar, ¿verdad? El llegar a ser alguien importante para la familia, y si no eres importante en la familia, deshonras la familia, entonces te terminas suicidando porque no honraste a la familia y entonces eres Así es. infeliz por eso. O porque en otros países, por ejemplo, si eres, un ejemplo, eres de una orientación sexual que no es ni hombre ni mujer, y no se te permite ser como eres, entonces eres infeliz porque no se te permite esa orientación, eh, digamos. Para mí la felicidad es una mezcla entre ser, llevar a cabo tus propósitos y amar. Es como ser amado y también amar. Perfecto, maravilloso. ¿Y alguien más? ¿Una última Sí, nos persona? escribieron en el chat, Wenceslao. ¿Ya? Cristian dice, creo que es más estar que feliz. Y María Contreras, cada uno tiene su propia versión de la felicidad. Mira, súper interesante porque te fijas ahí ya aparecen cosas nuevas. Eh, la típica distinción, ¿la felicidad es algo más duradero o es algo más como en el estar, en el momento? Y les agradezco por sus comentarios, y lo que quiero decirles es que todas las que hablaron tienen razón, porque la felicidad es un constructo, en psicología le llamamos un constructo que es complejo, y por lo tanto lo vemos desde diferentes visiones o paradigmas o modelos. Por ejemplo, si uno empieza a revisar la historia, el modelo más conocido es el que se conoce como el modelo hedónico, que entiende la felicidad básicamente desde el placer. Y aquí es donde entran a jugar un rol fundamental, lo decía al principio, la satisfacción con la vida, pero también las emociones, por ejemplo, la alegría, o el estar contento, o sentirse positivo. Pero esa es una visión de la felicidad que está relacionada estrechamente con el momento y está estrechamente relacionada con las emociones. Emociones como les decía yo, como el estar contento, sentirse positivo o la alegría. Pero también existen emociones, esto es bien nuevo, que se conocen como emociones de alto nivel. Por ejemplo, la esperanza, la gratitud, la serenidad, el amor. Una de las grandes referentes en psicología, Bárbara Fredrickson, que este modelo de emociones es de ella, no es que haya solo 10 emociones, depende de quién uno adscribe. Plantea que el amor, por ejemplo, es la emoción más humana que puede existir y la más poderosa. Entonces, tenemos un primer modelo que es el modelo hedónico centrado en el placer, en las emociones, pero también existe el que se conoce como modelo edaumónico, y les voy a mostrar un ejemplo de modelo edaumónico, porque hay varios, simplemente por tema de tiempo. Quiero mostrarles un modelo que desarrolló Carol Reef, que está ahí, que ya es profesora emérita en el Instituto de Envejecimiento de la Universidad de Wisconsin-Madison, con su colega Cory Keys, que también trabaja en Estados Unidos, en Emory College, y desarrollaron un modelo que su primer nombre es Psychological Wellbeing o bienestar psicológico. Y este es el modelo. Las siglas, ahí están los autores al principio, Reef y Keys, y las siglas en PWB es el nombre en inglés, Psychological Wellbeing. Los que hayan estudiado psicología en los últimos años probablemente lo vieron. No los que estudiamos hace tanto más tiempo, porque en realidad estas cosas no llegaban muy fácilmente acá. Y si ustedes se fijan, Carol Riffy dice que la felicidad está dada por la medida en que nosotros somos capaces de satisfacer cada una de esas 6 dimensiones que están ahí. La autonomía, las relaciones, el sentido de competencia o de logro, la autoaceptación, el crecimiento personal y además el propósito. ¿Y por qué tengo esta flecha acá? Porque básicamente toda comprensión de felicidad que quiera ser holística hoy en día incluye el propósito y el sentido de vida. A propósito, tengo solamente propósito, pero después vamos a entrar en una distinción, si nos queda tiempo, entre propósito y sentido. Eh,
que es algo de las cosas que a mí por lo menos más me llamó la atención cuando uno habla de propósito. Estos son datos de uno de los primeros papers que escribieron en la década de los 80, donde hacen un gráfico. Fíjense que abajo en la parte horizontal está dividido por etapas del ciclo vital. Por ejemplo, young es joven, después midlife es la edad media, después older, los mayores, y al lado, en el eje vertical, están los puntajes en esas escalas, en estas 6 dimensiones que yo les acabo de mostrar. ¿Cómo lo medimos? Desarrollamos escalas o cuestionarios o surveys y tienen puntaje. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, a lo largo del ciclo vital, la satisfacción de esas dimensiones va cambiando. Y solo si nos centramos en el propósito, son capaces de apreciar lo que va pasando, que es este triangulito blanco, que está acá donde yo les pongo la flecha. ¿Qué le va pasando al propósito a lo largo que cambia nuestra vida? Wenceslao, en el chat, ¿Mm? Arturo escribió, podría entenderse la felicidad no necesariamente como algo activo, sobre todo en edades avanzadas, sino como la ausencia de factores negativos, es decir, estados de tranquilidad, de calma, de Eh, paz, de no problemas. Exactamente, o sea, para nuestra visión occidental, eso como que hace poco no estaba bien asumido. Pero, bueno, de hecho, de nuevo, Layard es uno de los editores del World Happiness Report, que partió creo como el 2011, 2012, lleva más de 10 ediciones, lo leen miles de personas en el mundo. En su última versión, ellos mostraron que parte fundamental de la felicidad son todas esas cosas que tú acabas de leer, la serenidad, la tranquilidad, que son, uno podría decir, más como uno está acostumbrado más a verlo en el mundo oriental. Eh, y lamentablemente, la mayoría de los estudios en felicidad hasta ahora nos centramos en el mundo occidental, fundamentalmente en Estados Unidos y los países más desarrollados de Europa. Pero para los orientales, la tranquilidad, la serenidad, la paz, la calma, son fundamentales para la felicidad. Eh, Gracias por ese comentario, porque es súper evolucionado. Volviendo a la pregunta que les hacía, ¿qué le pasa al propósito a lo largo de la vida? ¿Pueden ver la flechita? Fíjense que parte bien alto cuando uno es joven y después va bajando. Y eso es, uno lo puede tomar como una preocupación, puede tomarlo como un dato, es lo que me va a pasar, pero nosotros por lo menos los tomamos como una luz de alerta. El propósito es tan importante en la vida que al menos yo no quiero que mi propósito vaya bajando. Yo quiero hacer cosas para que no se dé lo que se da en promedio en la mayoría de las personas en el mundo occidental. Entonces uno puede hacer cosas diferentes, como también la vida te puede regalar cosas diferentes. Imagínense, yo no estaba preparado para tener guagua le decimos a los hijos, y acaba de nacer mi hija, que tiene poco más de un mes y medio. Ahí está esa foto, me encanta porque se la saqué cuando recién había nacido y el pediatra le pone la ropa. Fíjense cómo ha crecido, o sea, ya está gigante. Entonces, uno se pregunta, cosas como esta, ¿te pueden cambiar el propósito? Por supuesto. Y uno puede tener más de un propósito. Entonces, en general, lo que ocurre es que cuando los hijos llegan a la vida de las personas, influye tremendamente en el propósito y en el sentido de vida. Yo les puedo preguntar a ustedes, por ejemplo, piensen en sus padres cuando van envejeciendo. ¿Quieren que el propósito y el sentido de vida de ellos vaya cayendo? Yo al menos no quiero que eso le pase a mi mamá. Entonces quiero hacer cosas y trato de conversar siempre con ella de qué cosas distintas pueden hacer para que podamos, en vez de ir cayendo en el propósito, en el sentido revertirlo y ojalá ir subiendo. Y, por ejemplo, los nietos o las nietas son una fuente de propósito tremendo al menos en nuestra cultura latinoamericana. Bueno, entonces, Wenceslao, Víctor en el chat dice, ¿va cambiando el propósito con el tiempo o solamente enfocamos nuestro deseo en otra cosa? yo creo que ambas.
ambas cosas. Sin lugar a duda, en el ciclo vital, las cosas que yo quería cuando tenía 10 años son distintas a cuando estaba en la universidad en los 20, ahora o cuando sea mayor. Entonces, sí, efectivamente voy queriendo cosas distintas, y también nos enfocamos en objetivos distintos. Entonces yo diría que son ambas las respuestas. Fíjense en este modelo. Como les decía, hay modelos hedónicos, centrados más en lo momentáneo y las emociones, y hay modelos más edaumónicos, centrados en una felicidad más duradera, en una felicidad que está vinculada más a las relaciones, al fluir en la vida, a construir un mundo mejor. Este modelo lo desarrolló Seligman, yo diría que es uno de los psicólogos más influyentes de la historia, y tenemos la suerte de que está vivo. Él desarrolló este modelo que le llamó PERMA, que yo diría que, junto con su genialidad, es el modelo que la gente que trabaja en psicología positiva más conoce. No significa que sea mejor o peor que otros, pero en su modelo PERMA, donde cada una de las letras representa algo, de nuevo aparece la M, que representa meaning, por su nombre en inglés, o sentido de vida. Entonces, como les decía yo, cada uno de los modelos, al menos a mi juicio, los buenos modelos de felicidad no pueden dejar fuera eh, el propósito y el sentido. Y lo que yo les acabo de mostrar son modelos que se conocen, que son modelos que van como desde lo individual, desde la persona, las emociones de la persona, el sentido que le encuentra la persona, y se extienden a la sociedad, porque ya vimos que las personas más felices, por ejemplo, ayudan a construir un mundo mejor. Pero también hay modelos que son societales, y yo diría que uno de los más conocidos en este minuto es el modelo de Bután. No sé si han escuchado hablar de Bután. Es un pequeño país que está enclavado en los Himalayas, entre la China, India y Nepal. Ese es un monasterio maravilloso que se llama el Tiger Nest, que tuvimos la suerte de subirlo varias veces, uno llega muerto. Pero Bután en los 70 le dijo al mundo que para ellos era más importante la felicidad de su pueblo que los ingresos. No es que Bután esté exento de problemas, los tiene, pero al menos fueron capaces de poner o de llamar la atención con esta postura que hoy día las Naciones Unidas adoptó como propia, y el 2011 sacó una declaración diciendo que ellos creían que los estados debían poner la felicidad en el centro de las políticas públicas. Bueno, el modelo de Bután, que no lo desarrollaron solo ellos, sino que además tiene mucha ciencia detrás, porque contrataron a Sabine Al-Khaib de la Universidad de Oxford, que trabaja directamente con Amartya Sen, un premio Nobel en economía. Desarrollaron un modelo que tiene básicamente 9 dimensiones, que son las que están ahí. Y yo quiero detenerme en una, que una de esas dimensiones, por ejemplo, es el bienestar psicológico. Y miden su progreso por estas 9 dimensiones. Y en bienestar psicológico está, por supuesto, la espiritualidad, pero también está incluido ahí el propósito y el sentido de vida. Ellos le dan una tremenda esperanza, y no solo el propósito y el sentido de vida de las personas individualmente, sino que a nivel de la sociedad. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer, no sé si se quieren sumar, pero si yo les hiciera una pregunta directa, la que está ahí, si yo les dijera, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y, y les pidiera que, no sé, lo trataran de resumir en 1, 2 o 3 palabras, solamente por tratar de acotarlo y por tema de tiempo, ¿qué me dirían? ¿Cuál es el propósito de sus vidas? ¿Alguien se anima? O por el chat, si es que no pueden. Sí, yo diría que el propósito de mi vida, en pocas palabras, es seguir creciendo. Ok, perfecto, seguir creciendo. Ujú. Muchas gracias, Marilyn. ¿Alguien más? Sí, en el chat Víctor señala felicidad y Rocío experienciar o sentir. Perfecto. Sí, Ahí, sí, ahí empezaron a escribir Wenceslao. A ver, espera, voy a dale, dale. decir. Ya, Francisco, impactar a otros. Daniel, satisfacción plena del ser. Y Janet, mi propósito de vida es aportar con la felicidad de quienes me rodean. Y Macarena, búsqueda. Perfecto.
maravillosos propósitos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es el propósito? ¿Qué es? Otra pregunta. Una cosa es preguntarles por su propósito y otra cosa es tratar de entender qué es el propósito. Aquí tengo que ser honesto porque en la discusión académica ha habido una confusión gigantesca por décadas y hoy día estamos recién llegando a acuerdos. Y por eso es que van a encontrar que a veces se habla de propósito, a veces se habla de sentido, a veces se habla de las dos cosas. Básicamente el propósito es tener objetivos en la vida, es tener un sentido de dirección y es tener aspiraciones. Uno puede pensar en propósitos que podrían asociarse a construir un mundo mejor, pero el propósito no necesita tener esa parte, porque el propósito son simplemente tener objetivos en la vida. Y lo que nos ha sorprendido es que si ustedes le preguntan a la mayoría de las personas en el mundo occidental, jamás en la vida se han preguntado por su propósito. Y estos son datos bien concretos. Eh, Mi propósito, por ejemplo, puede ser que me suban el sueldo en marzo. Y está súper bien. Y se ha demostrado que tener objetivos en la vida, aunque sean los que sean, es mejor que no tener objetivos en la vida. Y sobre todo también tener la claridad de cuáles son mis objetivos en la vida. Pero bueno, el propósito, como les digo, es simplemente tener objetivos. ¿Cuál es la diferencia con el sentido? Que cuando a este propósito o a los objetivos nosotros le agregamos la dimensión, por ejemplo, de lo que hoy día se conoce como la bondad, eh, la espiritualidad, ahí yo empiezo a hablar de sentido de vida. Es decir, el sentido de vida incluye el propósito, pero ese propósito no puede ser simplemente tener objetivos para mí, sino que también incluye tener objetivos para el resto. Esa es la gran diferencia o la complementariedad entre el propósito y el sentido. Y quiero, aquí voy a avanzar un poco, voy a saltarme algunas láminas porque como por tiempo, partimos 10 minutos más tarde, eh, quiero mostrarles algo que para mí es la motivación principal de trabajar propósito y trabajar sentido. Eh, Nos hemos hecho por décadas la pregunta de qué impacto tiene el propósito y el sentido en nuestras vidas. Y voy a volver de nuevo a este modelo de Carol Reef y Cory Keyes, este modelo eudaimónico de bienestar psicológico, de felicidad eudaimónica. ¿Se acuerdan este que tenía 6 dimensiones y una de ellas era el propósito? Entonces, qué es lo que hicieron ellos que yo lo encontré notable, sobre todo para los años en los cuales se les ocurrió? Eh, Imagínense cada una de esas dimensiones, yo se las pregunto a las personas. Hoy tienen muestras representativas en este Estados Unidos muy grande. Y lo que hago es separar a las personas que tienen altos niveles de esas dimensiones o puntúan alto en esas dimensiones de las que tienen bajos niveles en esas dimensiones. En concreto, lo que voy a hacer por un tema de tiempo, mostrarles las conclusiones más relevantes de lo que ocurre cuando yo comparo a las personas que puntúan alto en propósito y sentido con respecto a las que puntúan bajo en propósito y sentido. Por ejemplo, las personas que puntúan alto en propósito y sentido, como está ahí, son personas que, como ellas mismas lo dicen y lo declaran, tienen objetivos en la vida y un sentido de dirección. Sienten que hay un sentido que puede enlazar su vida pasada con su vida presente y con su vida futura. Poseen creencias que le dan un propósito a su vida y tienen objetivos por los cuales vivir. Entonces, si uno mira esto, es un resumen muy resumido de lo que hemos encontrado. Estas personas van derecho por el camino del bienestar, por el camino del florecimiento humano. Pero fíjense lo que ocurre, aquí cambié la lámina, a pesar de que se parecen, fíjense que están las personas con bajos niveles de propósito.
Y si uno mira las conclusiones, son personas a las cuales les falta una sensación de sentido de vida, tienen pocos objetivos y aspiraciones, junto a una falta de sentido de dirección, no les ven propósito a su pasado y no tienen una actitud o creencia que le den sentido a la vida. Entonces, cuando yo lo leí la primera vez, lo encontré terrible. Si uno mira cómo va la trayectoria de bienestar de estas personas, va cayendo, y estas personas en promedio van por el camino del malestar, del languidecimiento, de la ausencia de salud mental. Entonces, por eso es que es tan importante trabajar el propósito en nuestra vida, por todas estas ventajas que tiene y por las desventajas que tiene cuando no le encontramos un propósito a nuestra existencia. Yo les voy a dar ejemplos de Chile, pero también de otros países. Nosotros en Chile hemos estado viviendo durante los últimos 3 años cosas que normalmente uno no ve en 100 años probablemente. Primero, lo que se conoce como el estallido social, una revolución muy grande que tuvimos el año 2019, y después nos vino la pandemia, que también le vino, porque aquí hay gente de Chile en esta conversación con gente de otros países. Y lo que hemos encontrado con los datos que tenemos es tremendamente alentador, porque, por ejemplo, las personas que tienen o que pudimos detectar que le encuentran más propósito y sentido a su vida, pudieron utilizar eso como mecanismos protectores de su salud mental, como herramientas para su felicidad, y fueron clave en eso. Básicamente nosotros pasamos 3 años entre el estallido social y la pandemia, eh, entonces fueron clave para que pudieran afrontar esos problemas y para que pudieran vivir una buena vida. En el, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, o si quieren abrir el micrófono o el chat. No, por mi lado, muchas gracias. Ok. Entonces, ya, a mí me interesa transmitirles ese mensaje. Trabajar el propósito en la vida no es trivial y les puede traer tremendas ventajas en su vida y a su entorno. ¿Qué pasa si nos vamos ahora nosotros al trabajo? Y yo les pregunto a ustedes, no sé si alguien se anima, ya sea que abra el micrófono en el chat, una pregunta concreta. ¿Cuál es el propósito de tu trabajo? ¿Alguien se anima? Antes, Wenceslao, que respondan, Francisco en el chat dice, ¿qué autores en la actualidad han trabajado el propósito en la vida o en el trabajo? No te es que hay muchos, yo me incluyo dentro de ellos, pero te podría recomendar, si quieres leer las cosas más nuevas que hemos encontrado, que busquen a Frank Martella, que tuvimos la suerte de tenerlo en Chile hace poco. Y ahí vas a encontrar al tiro con quién trabaja y puedes buscar otros autores. O mi supervisor, por ejemplo, cuando hice el doctorado en la Universidad de Sussex, se llama Vivian Viñols. También es uno de los que ha hecho grandes aportes al estudio del propósito en la vida y el trabajo, igual que Frank. Entonces, volvamos a esta pregunta. ¿Alguien se anima a decirme, por ejemplo, cuál es el propósito de su trabajo? Sí, Marlene respondió y dice, el propósito de mi trabajo es comunicar para mejorar la calidad de la vida de las personas. Perfecto. Entonces, Ignacia también solamente quería escribió. decir una cosa antes de seguir la Ya. ruta. Se fijan, ahí no solo habló de propósito, que es tener un objetivo, sino que además le agregó la dimensión de bondad de ayudar a otros. Entonces ahí estamos hablando de sentido, que es más complejo. Perdona, Paulina. Sí, no, disculpa tú. Ignacia, entregar lo máximo de mis conocimientos y disfrutar el logro de objetivos. Perfecto. Son maravillosos propósitos. Y también Gloria, generar cultura de integridad. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar, o sea, gracias por los comentarios, por los aportes. Este cuestionario se llama The Work and Meaning Inventory, que yo creo que es el cuestionario más utilizado para medir propósito y sentido en el trabajo. Lo desarrolló Michael Steger, que es otra de las grandes figuras para la persona que me preguntaba recién. Michael Steger es uno de los grandes referentes en el estudio del propósito y el sentido.
Y con sus colegas desarrollaron esta escala que es súper útil, tiene solamente 10 preguntas, la hemos usado en Chile, en Inglaterra, en el mundo entero y funciona muy bien. Y yo simplemente seleccioné estas 3 preguntas. Si ustedes tuvieran que responderlas, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, así es como lo tendemos a hacer en psicología. Desarrollamos cuestionarios, se lo aplicamos a las personas, vemos sus puntajes y vemos cómo correlacionan con otras cosas. Entonces, si tuvieran que responder estas preguntas, por ejemplo, la pregunta 1, ¿he encontrado una profesión significativa? O la pregunta 2, ¿mi trabajo contribuye a darle sentido a mi vida? O la pregunta 3, ¿sé que mi trabajo hace una diferencia positiva en el mundo? Traten de pensarlo también como medida de autodesarrollo. ¿Su respuesta se inclinaría más hacia el 5 o más hacia el 1? ¿Alguien se anima? Mientras responden, Wenceslao, te puedo contar Sí, de sí. otros propósitos que escribieron. Cristian puso es poder contribuir con mi trabajo a la construcción de la sociedad. Víctor, aportar a la compañía y a las personas, ayudar a encontrar el sentido de pertenecer a nuestro trabajo. Y Arturo señala, el tema del propósito es complejo, partiendo por las personas cuyo aparente propósito del trabajo es simplemente cumplir con lo que se pide para recibir ingresos y así buscar fuera del trabajo los auténticos propósitos personales. Lo que obviamente pienso causa mucha insatisfacción. Y ahora empezaron a responder a tu pregunta y Rocío Perfecto. marca 5, Janet marca también 5, Gloria también 5. Bueno, primero, gracias por las contribuciones en términos de cuál es su propósito. Y también gracias por compartir los números. Esta escala tiene básicamente 3 dimensiones, por eso seleccioné 3 preguntas. La primera es básicamente, si yo lo encuentro, es como el positive meaning, como el sentido positivo al trabajo. Y, por ejemplo, solo por darle algún ejemplo, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que la gente que ve con más positividad su trabajo, por ejemplo, es muy frecuente en la gente que trabaja en salud o la gente que trabaja en educación. No estoy diciendo que en otros lados no, pero es muy frecuente en esos 2 ámbitos. Después está la segunda pregunta, que es de qué manera el propósito de mi trabajo, o el sentido y el propósito, me ayudan a mi propósito y mi sentido en la vida. Entonces, tampoco es trivial que yo le encuentre propósito a mi trabajo, porque si no le encuentro propósito a mi trabajo, estoy perdiendo una fuente inagotable de propósito y sentido en la vida. Y la tercera es ya la que tiene que ver más con el ayudar a otros, con la bondad, con la espiritualidad, y básicamente es la contribución que yo hago y que quiero hacer a la sociedad. Por eso, si se fijan en el nombre de la escala, no es solo propósito, sino que es meaning inventory, como el inventario de sentido. Entonces, les puede servir para pensar qué tan cerca del 5, qué tan cerca del 1 están. Si están más cerca del 1, tienen varias opciones. Es trabajar el propósito y el sentido en su trabajo, y al menos esto es bien personal, si yo lo desarrollo, trato de hacer todo lo posible y como que no pasa nada, yo trataría, si es que se puede, de ver otras opciones de trabajo, otras opciones de empresa, porque es tremendamente importante lo que ustedes pueden lograr ahí. Y bueno, para cerrar, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que las personas en promedio que tienen más propósito y sentido de su trabajo, les pasan todas esas cosas buenas, muy similares a las que le pasaban a las personas más felices. Por lo tanto, es bueno para ustedes, es bueno para su entorno, porque se van a llevar esos beneficios, y también es bueno para la organización y para la empresa. Entonces, eso básicamente son los mensajes que yo quería entregarles. Son las 8, ya estamos en el tiempo. Y yo, bueno, quiero agradecerles por haberse quedado hasta ahora. Y sé que entiendo que Paulina también quería darles algunos recados como la charla de enero, cosas así. O sea, primero agradecerte, Wenceslao, ya por tu tiempo, por compartir estos hallazgos. Sabemos que es un tema que tú estás constantemente investigando, así que yo, autor, le sugiero a Wenceslao, lo pueden buscar. Tiene hartas publicaciones y lo bueno que es en el contexto nacional, ya, así que
que nos ha ayudado también, nos acompaña en el Magíster de Psicología Positiva aplicada. Ya él hace distintos módulos, el módulo de felicidad también, los modelos de bienestar, también trabaja en intervenciones en psicología positiva, en el tema de gratitud, y por último cierra también en intervención en psicología positiva 2, específicamente en el contexto laboral, y uno de los temas que toma el sentido y propósito en el trabajo. Así que si quieren conocer más del programa, el Magíster de Psicología Positiva, los vamos a invitar a una charla ya para el mes de enero, pero más que todo poder agradecerle a Wenceslao por su tiempo, por poder compartir estos hallazgos con nosotros, y no sé si alguien más tiene alguna consulta, quiere decirle algo a Wenceslao. Bueno, ahí Marlene dice en el chat, siempre es grato escuchar a Wenceslao, felicidades por su bebé. Sí, Wenceslao, estábamos todos muy contentos con tu bebé, y qué bueno que lo incluiste en la presentación, eso es muy bueno. Así que, y vemos que es tu propósito ahora, se nota en tu cara, y Wenceslao. De todas maneras, o sea, de todas maneras, yo creo que, o sea, complementó mis propósitos Mm. y de gran forma. Sí, bueno, ahí Ignacia dice gracias, así que no sé si alguien más quiere decir algo. Ahí ya están todos agradeciendo por tu aporte, Wenceslao, y muchas gracias a ustedes por conectarse un día jueves en este horario, así que gracias a ustedes también por estar acá. Y bueno, Víctor tiene una pregunta, ¿tiene algo que ver el mindfulness con todo lo explicado? De todas maneras, miren, yo les decía que una de las cosas más desafiantes, para mí por lo menos, es cómo encontrar herramientas que me ayuden al propósito y al sentido. Aquí varios están dando las gracias. Una fuente de propósito y sentido es la gratitud, es desarrollar la gratitud. Otra fuente, de todas maneras, es el mindfulness, porque el mindfulness te permite tener atención plena en lo que estás haciendo. Te va limpiando tu mente de cosas exteriores que a veces nos hacen daño. Te calma. Yo no soy experto en mindfulness, Claudio Araya hace clase de mindfulness, pero sí, de todas maneras el mindfulness es una fuente para poder llegar al propósito. Eso, ahí tan... Marlene pregunta, ¿algún ejercicio fácil y práctico para ayudar a adulto mayor a encontrar propósito y sentido? Mi viejita tiene 83. Yo, miren, es muy bonita la pregunta. Yo lo que recomiendo es empezar con esta conversación. Mostrarle que no tiene por qué pasar que el propósito se caiga. Y empezar a preguntarle cómo podemos reformular objetivos para su vida. Eh, no es trivial, no es fácil, pero las conversaciones, de todas maneras, que son un mecanismo muy, muy potente para abrir nuevas realidades. Entonces pregúntenle por qué objetivos tienen hoy día, y se van a dar cuenta que van a ser pocos probablemente. Entonces ahí empiecen en la conversación de qué cosas le apasionan en la vida. Y se van a dar cuenta que pueden empezar a salir cosas maravillosas que ahí ustedes tienen que ayudarles a poder realizarlas. Miren, voy a aprovechar esto simplemente para mostrarles esta última lámina. No sé si la alcanzan a ver. Sí, vivir más y mejor. Qué bueno. Miren, esto es una revista de Harvard que me llegó hace 2 días, con su versión en español. Fíjense eso, es tremendamente notable, porque lo que hacen es mostrar cómo los cambios demográficos han hecho que ya las proyecciones de vida no son las de antes, son mucho mayores. Entonces la gente fácilmente puede llegar en unos años más a vivir 100 años. Bueno, eso ha ido cambiando también lo que le pasa aquí a la gente que está, por ejemplo, entre los 50 y los 70. Eh, en que a la hora, como dice ahí, de plantearse cómo enfocar el final de su carrera, se cuestionan si realmente ha llegado ese momento. Entonces, imagínense, si nos cuestionamos los que estaban en esa edad, imagínense lo que les pasa a los de 70 o 80. Pero ahí inmediatamente te dan consejos. Te dicen, obviamente, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio o aprender a gestionar el estrés es tremendamente saludable. Pero fíjense lo que dice: darle un sentido a la vida y al trabajo. Está jubilada tu mamá, o mi mamá también, pero eso no significa que en la vida uno no pueda empezar a vivir como de nuevo, pensando en que quizás me quedan 10, 20 años. Y, y eso parte con las conversaciones, y parte con que tu mamá pueda descubrir de nuevo las cosas que le apasionaban cuando era más joven.
Eso.